Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. Comenzamos una nueva temporada aquí en Lanzarote Televisión, en este espacio que, como saben, se centra única y exclusivamente en un tema. Y en el día de hoy, para empezar esta temporada, hablaremos de la uva, del vino, de las bodegas, en general del sector vitivinícola. Y para ello vamos a tomar como referencia la actualidad y ese precio histórico que recientemente se ha dado en la compra de uva, alcanzando los 3,5 € el kilo. Para ello, como siempre, contaremos con protagonistas, con testimonios, con gente especializada en el sector y también, además de información, tendremos opinión. Todo ello en este Objetivo Lanzarote para empezar la temporada dedicado a la uva y al vino. El vino de Lanzarote se ha posicionado en los últimos años como un producto de calidad enogastronómico a la altura de los mejores caldos de nuestro país y del extranjero. El esfuerzo de las bodegas, el mimo de los agricultores y la vigilancia del Consejo Regulador del Vino ha permitido situar al vino de Lanzarote en un lugar preferente de las cartas de los restaurantes. La variedad Malvasía volcánica seco se ha convertido en una especie de bandera que ya los grandes conocedores y degustadores están dispuestos a pagar a un precio que se puede decir que es elevado. Pero claro, el costo de producción del vino de Lanzarote no puede competir a la baja en precios con otras denominaciones. Nuestra orografía y la complejidad de los hoyos de la Jera encarecen de entrada unos costes que al final se acaban pagando en el restaurante o en el supermercado a precio de oro. Lo peor es que la tendencia, por lo menos a corto plazo, es de seguir subiendo. Pues si ya el año pasado se pagó el precio del kilo de uva a 3 €, este año los bodegueros llegarán a pagar 3,5 € el kilo de Malvasía y si es ecológica hasta los 3,90 €. Esto tendrá con casi toda seguridad una repercusión en el precio final del vino de esta temporada, que en restauración podría llegar a situarse entre los 18 € y los más caros casi a 30. La pregunta que se plantea ahora el sector es hasta dónde puede aguantar el precio del vino. ¿Puede seguir creciendo sin que se llegue a empezar a reducir las ventas? Incluso muchos hablan de una especie de burbuja del vino que pueda pinchar y hacer morir de éxito uno de los productos estrella de la gastronomía lanzaroteña. Hoy en Objetivo Lanzarote analizaremos el presente, pero sobre todo el futuro del vino de Lanzarote. Y en esta variación de precios de mercado, Nereida Pérez, desde el Consejo Regulador, nos explica que son las bodegas las que marcan este precio de la uva. No, el precio lo pone cada bodega. Sí es verdad que cada bodega luego tiene unos precios diferenciados, si es Malvasía de primera calidad, Malvasía de segunda, y entonces ellos juegan ahí un poco por la calidad de la uva que entra en bodega. Pero ya el precio está estipulado desde antes de la vendimia, porque de hecho cada bodega tiene que hacer un contrato con el viticultor, porque así lo estipula la normativa. Y como anunciamos al inicio del programa, se han alcanzado los 3,5 € por kilo en esta última cosecha, algo que se convierte en récord histórico para la isla de Lanzarote. El precio, bueno, pues este año oscila entre los 3 €, 3,40 €, 3,50 € la mayoría de las variedades de uva. Luego está la uva ecológica, que esa está en 3,90 €. También desde el Consejo Regulador, en este caso desde la presidencia, Víctor Díaz nos comenta que el vino de Lanzarote se ha convertido en un producto de lujo y que cada año, paulatinamente, irá subiendo su precio. No cabe duda que el producto en sí de Lanzarote, lo que es la Malvasía volcánica, ella es un producto gourmet en sí y cada vez pues se ha ido plantando más y cada vez pues la gente se ha volcado más a recuperar fincas e incluso a hacer nuevas plantaciones. Ahora mismo está pasando que el precio de la uva se está cada año está subiendo mucho el precio de la uva y por consecuente sube el precio del vino. Nosotros como bodegas también tenemos que repercutirlo en el precio por botella, entonces no cabe duda que el vino de Lanzarote se está convirtiendo en un artículo de lujo. Y dejando a un lado el precio del kilo de uva, nos vamos a centrar también en el precio de la botella, que al final es lo que ustedes consumen y lo que ustedes tendrán que pagar. Nereida Pérez nos comenta cuánto va a suponer esa subida por el incremento del precio de la uva. Desconozco a día de hoy si el bodeguero va a sacar la botella, le va a aplicar una subida, porque ya el año pasado el kilo de uva subió. Entonces desconozco a día de hoy si va a subirle el precio de la uva. Pues supongo que a lo mejor lo subirán 50 céntimos, el precio de la uva, perdón, no, el precio de la botella de vino a la hora de salir, pero si a lo mejor sí sube 50 céntimos, 60 céntimos la botella de vino, porque yo he hablado con algunos y me han dicho que el euro no lo van a subir,
pero ahora hay muchas bodegas y yo no he hablado con todos todavía. Si saliera de bodega a que hay una horquilla ahora mismo, los precios que yo he estado mirando, que algunas bodegas las salen entre 11,5 € a 14 más o menos, lo que hablamos de los blancos, malvasía seco, semis, rosados y tintos, pues bueno, si nos movemos en esa horquilla entre 12, 14 euros, 15 euros de bodega, pues bueno, luego es ya la cadena de valores que se van, que tienen que seguir subiendo, pues tanto alimentación como restauración, de que seamos un poco conscientes el esfuerzo que también ha hecho la bodega de pagar ese kilo de uva para tener al viticultor contento y que no se abandone el territorio, de no aplicar unas subidas muy considerables. Pero claro, eso al final es como un tema un poquito delicado porque cada uno dirá, pues bueno, si la bodega me lo sube, yo lo subo. Pero bueno, que sean a lo mejor en las proporciones iguales. Si la bodega me lo subió medio euro, pues yo también le aplico medio euro nada más. Y una realidad que existe, que al final también entra dentro del juego del libre mercado, como nos comenta Víctor Díaz, es que muchos residentes, muchos lanzaroteños, aunque parezca chocante, pues no podrán acceder precisamente al vino que se cultiva en Lanzarote. El cliente local ya no se lo puede permitir porque ya hay un rango de precios aproximadamente en restauración pues de unos 18-19 euros, incluso hasta 30 euros, ¿no? Se ha convertido en un gran artículo de lujo y por consecuente no se sabe lo que podría pasar. Incluso este año casi seguro que volverán a subir los precios por la repercusión de los precios de la uva. Y hay un cambio muy significativo, un incremento prácticamente del 80% en el precio en tan solo 5 años, un aumento demasiado grande para tan poco tiempo. Si comparamos, que tampoco tenemos que irnos a tantos años atrás, pero si empezamos a mirar a 5 o 6, que no son muchos años, la uva no llegaba ni a 2 euros el precio del kilo de uva. Y a día de hoy pues ya son unos precios que yo creo que el viticultor debe ya de estar contento. Es verdad que hay unos costes de producción, es muy complicado producir en Lanzarote, pero bueno, ya tiene unos precios razonables para el viticultor. Pérez también nos habla de la pandemia, de cómo han sido los últimos años en el campo, en los cultivos, en las bodegas, porque la pandemia evidentemente trastocó los planes de este sector, al igual que otros muchos, y nos hace un pequeño repaso de cómo han sido los últimos 4 años en el sector vitivinícola. Desde el año pasado, cuando la vendimia ya se veía que iba a ser escasa, casi todo, llegamos casi a los 2 millones de kilos de uva, que en un principio tampoco se pensaba llegar a esa cantidad. El bodeguero un poco, veníamos de los años de pandemia, de todas las dificultades, de todas las subidas de insumos que estaba soportando también el viticultor, y el bodeguero hizo un ejercicio pues bastante importante de poner en valor al viticultor, y por eso fue lo que se puso el precio de uva, que rondó 2,80 €, 3 euros, 3,10 €. En esta horquilla nos movimos el año pasado. Es cierto que ellos este año, pues bueno, decían, tenemos que seguir un poco primando a nuestros viticultores por la calidad de uva que llega. Nuestro trabajo al final es un trabajo que viene también por lo bien que lo hagan ellos desde el campo. En este caso las cosechas son cíclicas, la recogida de kilos es cíclica, hay momentos de holgura y momentos de escasez de uva, pero sin embargo este año, más o menos, según nos comenta Víctor Díaz, el número de kilos cosechados es muy similar al del año pasado. No hay muchísima más uva que el año pasado, estamos hablando de 500.000 kilos. Tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de las bodegas estamos vacías y por consecuente el vino va a salir, eso lo tenemos claro que va a salir. Si no sale aquí en Lanzarote, pues habrá que tocar los mercados exteriores. Y realizando un cálculo general, teniendo en cuenta que se han cosechado y se han recogido aproximadamente 3 millones de kilos de uva, algo menos, y más o menos también con un precio medio de 3 euros el kilo, estamos hablando de que este año la última cosecha ha dejado en Lanzarote aproximadamente 9 millones de euros. Es verdad que eso es una carga económica para el bodeguero pues bastante considerable. Estamos hablando de que si rozamos los 3 millones de kilos de uva, por hablar en números redondos, a un precio de más de 3,5 € el kilo de uva, pues hablamos de más de 9 millones de euros, casi 10 millones de euros que va a repercutir solamente la compra de la uva para el sector bodeguero de Lanzarote. Y como siempre, hemos querido salir a la calle para conocer la opinión de todos ustedes. ¿Qué opinan sobre el precio del vino de Lanzarote, del precio de la uva, pero sobre todo,
qué opinan y cómo ven que este producto lanzaroteño de origen local sea, en cierta manera, un producto de lujo que precisamente no puede consumir el lanzaroteño. Yo me lo puedo permitir pagar, pero hay gente que no, y ahora mismo no lo dan por copa. Vinos en Lanzarote no lo venden, solamente por botella. Son caldos especiales, son caldos, yo que soy de Cantabria, sobre todo ahora que me voy arriba, mi familia y la gente de arriba me lo solicita que los suba porque son peculiares, son diferentes, tienen una personalidad que otros vinos no tienen. Me encanta fresquito. Hombre, caros son todas las cosas, lo que pasa es que el vino de Lanzarote, por su forma de hacerlo y todo lo demás, conlleva muchos gastos, y el vino, o sea, yo prefiero una botella de vino de Lanzarote que no 40 botellas de vino de estas que vienen de la península que no tienen ni nombre. Ahora se bebe mucho más caña y otro tipo de, o vino tinto, ¿me entiendes? O vino de la península, pero de los de aquí están inalcanzables. Para mucha gente sí. No dejaría de beber, pero bebería menos. Es decir, yo cuando salgo no me bebo una, me bebo dos, hay que reconocerlo. Ahora bebo una, pero me pasa aquí con la clientela. La gente antes te consumía 5 o 6 y ahora te consume una, porque no es tan permisible. Con mi copita de vino no me la quita nadie. Yo creo que el cliente que es bebedor de vino de calidad prefiere siempre buscar el vino bueno, y el vino bueno está en el vino de Lanzarote. Pues continuamos en Objetivo Lanzarote hablando del vino, de la situación, del precio de la uva y también de las cosechas, de las bodegas y bueno, de todo lo que tiene que ver con este sector tan interesante y que recientemente pues, fue noticia por ese precio histórico que alcanzó la uva de Lanzarote, convirtiéndose, como hemos escuchado en Víctor Díaz, prácticamente en un producto gourmet, un producto de lujo. Está con nosotros Ignacio Valdera, que es el director de la bodega Bermejos, que nos va a hablar pues, del mundo del vino, de la situación actual, de hacia dónde va a tender este mercado y sobre todo hacer una pequeña retrospectiva de dónde venimos, ¿no? Que también es interesante para ver la evolución y el incremento de los precios en los últimos años. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Objetivo Lanzarote. Buenas noches. Bueno, un placer tenerle en este programa monotemático que lo hemos centrado en el vino, ¿no? En la situación de la uva, del vino, de los precios de los mercados. Y en primer lugar, bueno, como es obvio, yendo a la actualidad, le quería preguntar por la situación de los precios, ¿no? Precios históricos, más o menos 3,5 € el kilo de uva. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo el sector? Bueno, la verdad es que es un precio justo, es el precio que debe tener la uva de Lanzarote. Lo que pasa es que quizás se haya alcanzado ese precio de una forma que no es demasiado segura. Ha sido un poco especulativo, entonces de esta forma lo mismo que sube baja. Creo que ese precio se tendría que haber alcanzado con un respaldo, con una solidez, con una progresión, no en 2 años. Hay agentes que están en el sector que están especulando un poco con todo el tema este de la uva. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que sí es una parte negativa. Por otra parte, es muy positivo que se haya alcanzado un precio que realmente es el precio que debe tener la uva de Lanzarote, que debía haber tenido. Lo que pasa es que, claro, a estos precios los vinos también alcanzarán unos precios bastante altos. Sí, de hecho el propio Víctor Díaz, ¿no? Comentaba que a día de hoy se ha convertido prácticamente en un producto de lujo, que muchos residentes pues igual ya no van a tener acceso a él, porque evidentemente el encarecimiento del precio del kilo pues va a encarecer, supongo, las botellas, ¿no? El producto final para el consumidor. Y al final, esta situación, Ignacio, hace que en muy poco tiempo quizá haya crecido, como comentaba, mucho, porque también Nerida nos dio un dato que hace 5 o 6 años el precio no sobrepasaba los 2 € el kilo. Estamos hablando de un crecimiento prácticamente del 100% en menos de un lustro. Hace 2 años la uva se pagó a 2,10, el año pasado a 3,10 y este año a 3,40. Es una subida. ¿Y esta subida por qué está producida tan brusca en tan poco tiempo? Bueno, se dan dos factores. Uno, que los vinos isleños, los vinos de Lanzarote, están empezando a reconocerse por su justa calidad y su justo valor.
y otro que Lanzarote, las cosechas de Lanzarote son cíclicas. Hay ciclos de cosechas bajas, ciclos de cosechas altas. Hemos acumulado 3 años con cosechas muy bajas. Desde el 2000, 2001 y 2002 han sido cosechas bajas. Ahora casi seguro que empezaremos un ciclo de cosechas altas. Posiblemente al final resulte que los precios del vino van a subir bastante. Y cuando vengan las cosechas altas nos vamos a encontrar con que evidentemente a estos precios no hay una salida tan fluida y tan importante como a unos precios más moderados, es decir, se va a disminuir el ritmo de venta de vinos y por lo tanto va a haber bodegas que tengan todavía existencias cuando empiecen a acumularse las cosechas de uvas altas. Ojalá no pase, ojalá me equivoque, pero si miramos la estadística que hay desde el 2001 creo o antes, no, desde el 96, vemos que son dientes de sierra y son, sí, es un poco un mercado volátil, ¿no? son periodos de unos cuantos años. El problema es que ahora a estos precios los vinos se van a reducir en las ventas, sin duda, no va a seguir el ritmo de venta, por eso, porque va a haber mucha gente que no pueda acceder a estos vinos y sin embargo va a haber un aumento de cosechas. Entonces, porque además también se están cultivando viñas nuevas, se están recuperando viñas nuevas a esta. Entonces, por eso te comenté antes que es una situación un poco especulativa y es lo que realmente da un poco de miedo. Quizás estos precios se tenían que haber alcanzado después de hacer una labor de años, una labor sólida, que estén respaldados y que nos permita poder haber creado un mercado de precios altos, de vinos caros, cuando vengan las cosechas altas. Para encontrar un poco una solidez para que no sea flor de un día, ¿no? Exactamente. Este alza en el mercado. ¿Y por qué se producen, Ignacio, estos cambios cíclicos en la producción de Lanzarote? Bueno, ¿algún factor determinante? Sí, en principio lo más lógico que parece que es el cambio climático, no por la escasez de lluvia. En Lanzarote llueve exactamente lo mismo que hace 70 años. Hay registros en las estaciones meteorológicas hay datos desde hace 70 años y un estudio bastante bueno que nos indica que llueve lo mismo que antes, es decir, nada, porque en Lanzarote nunca ha llovido. El problema es que tenemos 2 grados más de temperatura. El aumento, ¿no? La temperatura exactamente. media. Entonces, eso hace, ya Lanzarote estaba al límite en cuanto a temperaturas para el cultivo de la vid, y eso hace que haya años demasiado cálidos y que pasemos a una viticultura tropical, es decir, que la planta no acumule suficientes horas de frío durante el invierno como para hacer una parada vegetativa y descansar. Entonces, cuando brota sin haber parado, sin haber descansado, cuando brota en febrero o en marzo, brota de una forma muy regular. Hay yemas que brotan, otras se paran, brotan al mes, hay varias brotaciones de las que solo se puede conseguir salvar una de ellas. Entonces, más o menos también, perdón Ignacio, para que lo entienda el espectador, estamos hablando de una producción media, más o menos una cosecha media de 2.300.000 kilos, más o menos, pero hay una guía bastante amplia, ¿no? Con mínimos de 600.000 hasta casi 4 millones. Pues mira, por ejemplo, un dato increíble es que en el 2016 se recogieron, creo que fue el 2016, se recogieron 680.000 kilos de uva en todo Lanzarote,
y en el 2018 se recogieron 4 millones de kilos de uva en Lanzarote. Es decir, es a lo que nos tenemos que acostumbrar, porque evidentemente el cambio climático es real y no lo vamos a poder frenar. Entonces tenemos que acostumbrarnos a esto. Hay una tendencia de intentar convencer a la gente de que realmente el problema es el agua. El problema es el agua, pero ha sido siempre. No es un problema nuevo. Claro, no es un problema nuevo. Entonces, ahora se está facilitando riego descontrolado a los agricultores. Es muy complicado regar en Lanzarote, hay que hacer estudios, nunca se ha hecho, nunca se ha regado la vid. Aquí los cultivos son totalmente diferentes a la península o a otras zonas del mundo. No se pueden aplicar las mismas técnicas. Aquí todo es nuevo. Aquí los enólogos, cuando llegamos aquí a Lanzarote, lo primero que tenemos que hacer es desaprender para conseguir aprender el cultivo de la vid de Lanzarote. Sí, es muy específico. Es muy específico. Entonces, el regar de la forma como se está empezando a regar, pues es muy peligroso para el futuro de la viticultura. Y se está creando, Ignacio, una especie de, por todo esto como hemos hablado, variaciones en la cantidad de kilos cultivados, los precios en el mercado, de repente pues con subidas muy potentes en poco tiempo, en relativamente poco tiempo. ¿Se puede crear una especie de burbuja en el sector que puede llegar a explotar? Bueno, no creo que sea una burbuja como para explotar. Sí es cierto que están entrando muchas bodegas nuevas, cosa que es de agradecer porque la competencia siempre es buena, pero que no sé si muchas tienen la filosofía adecuada. Posiblemente muchas de estas bodegas desaparezcan con la misma velocidad con la que han aparecido, o no. La verdad es que yo tampoco puedo decir que conozca el futuro, pero la sensación que me da es esta. No creo que sea una burbuja que pueda explotar. Sí es cierto que, como te he comentado, ahora mismo estamos en la cresta de la ola, pero que muy posiblemente, a lo mejor dentro de unos años, estemos en el seno. Lo normal también a nivel, vamos a decir, mercado, ¿no? Tanto para el consumidor, a la hora de comprar la botella como producto final, como el precio propio de la uva, lo normal es que ya llegando a estas cifras de 3,5 euros, ya que en un futuro a corto plazo, a medio plazo, sea descendente. ¿O todavía podría llegar a seguir subiendo? Todavía puede llegar a seguir subiendo. Cuando entremos en un ciclo de cosechas bajas, casi seguro que cuando acumulemos varios años de pocas cosechas, habrá escasez y subirá. Eso no me extrañaría nada. Pero claro, ya no subirá de esta forma, porque ya el precio del vino está empezando a llegar a su techo. Ya no es fácil vender un vino a los precios que tenemos que vender los vinos de Lanzarote. Tienes que reforzarlo con una calidad altísima, con un marketing, con algo sólido. Ignacio, antes hablábamos del precio de la uva y mucha gente también en casa, pero se preguntará sobre todo ¿cuánto va a suponer el incremento final de la botella? ¿Va a haber una gran subida esta temporada en los vinos de Lanzarote? ¿O de cuánto estamos hablando? ¿Una subida de 1 euro, de céntimos? Pues, ¿se puede estipular eso? Bueno, aproximadamente, si tenemos en cuenta que solo el valor de la uva en la botella de vino... Sí, porque luego hay otros costes también que suponen... Claro, luego hay muchísimos costes, pero solo el precio de la uva en la botella de vino supone 5 euros y algo de coste. Pues a partir de ahí empezamos a sumar todo lo que es los costes fijos y variables de los vinos y el incremento que estamos teniendo de los precios del IPC y de los precios de consumo. Yo calculo que sí, que tranquilamente entre 50 céntimos, 1 euro, subirá la botella de vino casi seguro.
Y ya un poco también, que seguro que usted conoce, la percepción, ¿no?, que hay internacional, más allá del residente, que ya sabemos un poco su parecer, o que son vinos ya conocidos aquí, obviamente en Lanzarote, pero la gente que viene de fuera, la gente que nos visita, ya sea turista nacional o internacional, ¿qué impresión se llevan del vino de Lanzarote? Porque también le digo que se llama, yo que soy foráneo, me llamó mucho la atención cuando vine, porque lo último que pensaba que iba a haber en Lanzarote era viñedos. Ya. Bueno, con la forma que tienen, con la estructura diferente, ¿no?, a la península, pero la verdad que uno viene aquí y lo último que piensa es que puede haber vino propio. ¿Cuál es la percepción que hay a nivel nacional, internacional, de la gente que nos visita? Pues vamos a ver, los vinos de Lanzarote pueden alcanzar una calidad altísima. De hecho, muchos de los vinos de Lanzarote la tienen. Hay otros que no. Y también se venden como vinos de Lanzarote. Esto hace mucho daño porque el que nos visita, si prueba una de esas botellas, no queda tan contento, pero en general la imagen que tienen los vinos de Lanzarote es muy buena. Y estamos hablando del mundo, no estamos hablando solo de la península o de Canarias, estamos hablando del mundo. Nosotros estamos exportando a unos 12 o 13 países. Bueno, creo que en Estados Unidos, ¿no? También en Estados Unidos es nuestro principal mercado de exportación, estamos en 14 o 15 estados. La imagen que tenemos en estos países, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, es una imagen fantástica, o sea, son vinos que se consideran fantásticos. Fíjate que siendo un vino español, a los precios que lo estamos vendiendo, estamos hablando de que posiblemente de los vinos blancos más caros de España en esos mercados. Y sin embargo entramos y tenemos bastante demanda. Tenemos muy buena imagen y sobre todo lo que es increíble es la imagen que tenemos a través del cultivo de la vid. Es un paisaje único que si conseguimos transmitirlo, como estamos intentando transmitirlo a mercados como los que hemos comentado, la verdad es que eso afianza al cliente. Es muy difícil que tú vayas con una tableta, con un ordenador o con lo que sea y le expliques, le enseñes fotos de la jeria y demás, porque lo ven y están viendo como una película. Sí. Entonces dicen muy bonito, muy bien, pero cuando traes misiones inversas, que la traemos particularmente la bodega, traemos misiones inversas de estadounidenses o de canadienses y le enseñamos lo que es el paisaje de la jeria, lo que es Lanzarote, realmente se quedan impresionados. Cada cliente que ha venido aquí a Lanzarote es un cliente seguro, es fijo. Y ya enlazo la última un poco con esto que me comentas, Ignacio. La isla, por ejemplo, en el sector deportivo, ¿no?, se ha posicionado en los últimos años a través del Cabildo, de European Sports Destination, bueno, de unas pruebas muy reconocidas, el Ironman, travesías de natación, la Aria Trail, muchos eventos deportivos que sí que han llamado la atención a nivel internacional, ¿no? Hay muchos deportistas buscan Lanzarote solo, exclusivamente para hacer deporte. Le pregunto por el futuro, si es optimista en el sector y si se puede potenciar más precisamente ese, vamos a decir, turismo, ¿no?, diferenciado, que venga única y exclusivamente a conocer, a probar los productos, a conocer las bodegas, a conocer los viñedos. No sé si se puede mejorar en ese campo. También hubo una carrera, la Buen Run, en su día, que pretendía un poco precisamente promover este tipo de turismo. ¿Se puede mejorar y es optimista de cara al futuro? Optimista soy y tengo que serlo porque vivo de este sector, entonces si no, la verdad es que estaría bastante mal. Soy optimista, sí es cierto que hay muchos inconvenientes, muchos peligros, que el sector en algunos momentos va por una cuerda floja. Pues como te he comentado, por esta forma de riego a mansalva que se está empezando a hacer en algunos viticultores o algunos agentes que no tienen muchos escrúpulos, menos mal que son muy pocos. Luego el poco apoyo que tenemos de las instituciones, el sector primario y en concreto el sector vitivinícola, pues ahora mismo mendiga limosnas de Europa, mientras otros sectores agrícolas se reparten el maná. Luego
pues no sé, el plan de la Jeria. Parece increíble que no haya algo que regule la Jeria, que normalice la Jeria de una forma o de otra, desde hace ya no sé cuántos años. La especulación, que también hemos estado hablando, todo eso son elementos que realmente le aportan muchísimo peligro al sector, pero por otra parte sí es cierto que ese paisaje de la Jeria es único. Eso siempre decimos que es uno de los paisajes vitícolas más impresionantes del mundo. Yo francamente creo que podemos decir que es el paisaje vitícola más impresionante que yo he visto desde luego en mi vida. Tenemos la inmensa mayoría de los agricultores de Lanzarote, que es gente franca, gente honrada, gente que realmente quieren y sacan un buen producto con el que la mayoría de las bodegas hacemos un buen vino y podemos venderlo. Es decir, tenemos muchísimas fortalezas, aunque también hay muchísimas carencias. Bueno, pues con esas pequeñas dificultades, pero con ese optimismo también, Ignacio, les despido. Muchas gracias por estar aquí en Objetivo Lanzarote. Y ya con todos ustedes llegamos a la conclusión de este programa, dedicado única y exclusivamente al vino, a la uva y al sector vitivinícola. Y hasta aquí este Objetivo Lanzarote. Como habrán visto, pues hemos hecho un pequeño repaso, un mapeo de la situación de la uva, del vino, de las bodegas, de la Jeria, en este primer Objetivo Lanzarote de la temporada. Volveremos, como siempre, con más temas de interés para todos ustedes. Buenas noches.